Cuarto Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física. Bueno, en esta tarde, pues quiero compartir una experiencia investigativa que venimos trabajando con el grupo de investigación Artes Corpori, del cual formo parte, que por ahí están también acompañándonos y les mando un gran saludo. Grupo de investigación pues vinculado al programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de La Guajira. Pero también pues hemos hecho un esfuerzo importante por dialogar con quienes tienen tanta experiencia y es pues también los compañeros del programa de licenciatura en etnoeducación de nuestra misma universidad y pues nuestros estudiantes y docentes indígenas. Hoy pues se trata de hablar un poco de los juegos ancestrales y de las prácticas corporales del pueblo guayú como un pretexto para plantear pues la necesidad de repensar la educación física desde la diversidad cultural. Eso es básicamente lo que les quiero compartir. Cuando hablamos de diversidad cultural y cuando abordamos, digamos, esta contextualización que hoy les presento, que pues está específicamente ubicada en La Guajira, quisiera hacerlo solamente como un ejemplo, porque en realidad si pensamos la diversidad está en todas partes. La diversidad no solamente está aquí en La Guajira. Hoy tenemos poblaciones muy complejas, muy diversas en todas partes del país, en todas partes del mundo, las migraciones, la integración, el ir y venir de las personas por las fronteras, los desplazamientos, han generado también que como sociedades pues cada vez nos miremos más y nos asumamos más desde la diversidad. Entonces, cuando planteamos pues esta contextualización, se hace solamente como para mostrar una región bueno, que se caracteriza por tener el 20.2% de la población indígena del país, que es algo muy considerable. Esta es una región en la que el 40.31% de la población estudiantil es indígena. Y eso necesariamente también nos lleva a pensar nuestro programa de licenciatura y el quehacer del docente y del licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte en este contexto. No puede ser el mismo que de pronto en otra región del país en la que estos grupos son considerados incluso minorías y así los denominan como minorías étnicas o grupos minoritarios. Aquí no, aquí estos no son grupos minoritarios y evidentemente nosotros estamos sobre su territorio e incluso compartiendo con ellos todo este espacio de saber. Entonces eso como para iniciar. Toda esta reflexión y toda esta necesidad pues surge sobre la necesidad de ampliar la noción naturalista del cuerpo. Los compañeros que me antecedieron y que hablaron sobre género y sobre la corporalidad también lo planteaban ya como esa necesidad de ir un poco más allá de los discursos hegemónicos que han dominado la ciencia y la educación física a través de los saberes biomédicos. Esa necesidad también de ir trascendiendo el deportivismo y la importancia dada al rendimiento en la educación física, en los contextos sobre todo escolares. Esa mirada pues a los juegos ancestrales y a las prácticas corporales ha estado en un lugar doblemente subalterno en los currículos. Aquí durante estos 2 días de evento se ha escuchado constantemente ese problema, ese gran problema que es la ausencia del docente de educación física en la primaria, la marginalidad de la educación física en todo el sistema educativo, como la hora de educación física, digamos, es considerada la menos importante, y por ende los saberes que allí se construyen, pues son considerados de menos nivel que otros. Y ahora bien, si nosotros miramos esto en un contexto de la educación indígena, pues menor aún, o sea,
peor aún la situación, los juegos ancestrales han estado mucho más marginados incluso. Y bueno, todo esto surge en esa tensión entre el conocimiento occidental y el conocimiento ancestral que hay en las escuelas, aunque se vienen implementando los sistemas de educación indígena propios en los centros etnoeducativos y en escuelas indígenas, todavía permanecen esas estructuras curriculares occidentales, todavía permanecen, digamos, esa tensión entre estas dos formas de conocimiento, y eso hace necesario generar espacios de reflexión, de diálogo y de encuentro para la construcción colectiva. Todo esto pues nos lleva o nos ha llevado a esa necesidad de repensar la educación física en contextos de diversidad que, como yo decía hace un rato, no son exclusivos de La Guajira, ni exclusivos de pronto del Cauca, que son departamentos en los que tenemos mucha población indígena. En realidad esto debería aplicar para la educación física de cualquier parte del mundo. Bien, bueno, ha habido una serie de situaciones sobre la educación, la escuela y el etnocentrismo pedagógico. Es importante reconocer o partir del reconocer que la escuela ha ejercido violencia física y simbólica a través de la educación al niño. ¿Cómo la ha ejercido? Regulando su crecimiento, su expresión, su conservación, su presentación, obligando al niño a sentarse de cierta manera, a ponerse un uniforme, a ir al baño a ciertas horas, a tener cierta disposición corporal. Y esto lo digo que ha sido violento porque en el caso de los niños indígenas, pues no era permitido que fueran a estudiar con sus atuendos tradicionales, entonces el uniformarlos, en el caso, por ejemplo, de los niños de la Sierra Nevada, en algunos grupos, en algunos pueblos indígenas, que les obligaban a cortarles su cabello, es decir, todas estas prácticas que han buscado como homogeneizar, como dice en la parte inferior, digamos, a la población. Y pues la violencia epistémica que se ha ejercido a través también de la imposición de los valores de la racionalidad científica, de una concepción unitaria de la historia, que es una historia en la que los españoles vienen, nos conquistan y nos traen la luz de la civilización, la luz del evangelio a pobrecitos los pueblos originarios, y que genera unas rupturas con lo local y con las cosmovisiones, ¿no? El niño y el joven son sacados de su comunidad, de su entorno, y son llevados a la escuela. Recordemos que las primeras modalidades de educación en los territorios indígenas fueron los internados, o sea, los niños fueron sacados completamente de su comunidad y llevados a vivir a instituciones, a las instituciones educativas, donde no solamente estaban para estudiar de cierta hora a cierta hora, sino que también estaban allí desarrollando todos sus procesos de socialización. Se les estaba imponiendo una lengua ajena a la de ellos. Entonces, todo esto fue generando rupturas con lo local. Hago este recorderis en la historia de los internados para decir, valga la oportunidad, que aún existe la modalidad de internados en estos territorios para la formación indígena. O sea, hoy en territorios como La Guajira, la Amazonía, tenemos aún instituciones educativas indígenas bajo la modalidad de internados. Y bueno, esto implicó también que se generaran unos efectos concretos sobre la educación propia guayú, es decir, extraer al niño de ese medio, pues implicó que entonces sus formas propias de conocimiento, sus formas propias de aprendizaje fueran desconocidas. En sus formas de interacción, sus creencias, sus otras realidades y específicamente, por ejemplo, la espiritualidad es algo que se ha visto o se viene afectando mucho con todo el proceso de colonización y de imposición de otra religión, que es una,
digamos, es una realidad y unas formas de conocimiento otras que no se pretenden universalizar. El conocimiento indígena no pretende, no tiene la misma naturaleza que el conocimiento occidental, no pretende tener la validez universal y la verdad como sí lo pretende la ciencia. Es más bien un conocimiento que es multidimensional y que está en esa interacción entre lo tradicional y lo moderno. Los pueblos también han planteado que no se trata de volver a lo ancestral de una manera fundamentalista, purista, desconociendo que las culturas no tienen una historia y no se transforman. Tampoco se trata de eso, tampoco se trata de que entonces el niño como es indígena no puede jugar fútbol, el niño como es indígena entonces no puede conocer el reglamento del básquetbol, no se trata de eso, se trata es más bien de mirar y llegar a una serie de acuerdos alrededor de qué se debe aprender en la escuela y cómo se debe aprender en la escuela. Bien, el conocimiento guayú pues es un conocimiento que obedece a otra lógica diferente a la lógica del conocimiento científico occidental. Aquí se habla de una lógica en espiral porque la historia no es lineal y las formas de construir el conocimiento tampoco, no se va avanzando hacia un fin. Si se tiene que retroceder y volver a tocar un tema que ya se había tocado, se retrocede y vuelve y se aborda un tema. Es un conocimiento que se valida por la comunidad, no necesitamos que lo vengan a validar los científicos. Es un conocimiento holístico en el que no se separa, no hay dualidades como si lo hay en nuestro sistema de conocimiento. Y en ese orden de ideas, esa separación mente-cuerpo no lo es tan clara en el pensamiento guayú como si lo es en el pensamiento, digamos, de dualismos cartesianos sobre el cual se fundamenta nuestra tradición histórica y científica. Aquí en el pensamiento guayú hay dualismos que se oponen, también hay dualismos, pero a la vez se complementan. Se oponen y se complementan para buscar un equilibrio. Por ejemplo, lo masculino y lo femenino. En algunos relatos se observa que la figura femenina y la masculina, bueno, son esposos, pero que también hay momentos en los relatos en los que pueden ser enemigos. Eso sucede pues en todos los relatos que fundamentan la cosmovisión guayú. Este conocimiento pues tiene una base ancestral, es un pensamiento o se refleja en un pensamiento metafórico y se integra lo material con lo inmaterial. En ese orden de ideas también, cuando hay movimiento, cuando hay una danza, cuando hay una expresión de lo motriz, también, que es algo, digamos, que se da en el orden de lo material, también hay sucesos en el orden de lo inmaterial que se van dando alrededor de esa práctica. Entonces, no se danza solamente para mover el cuerpo, se danza para armonizar o para que haya armonía y equilibrio en el territorio. Y ahí hay unas connotaciones diferentes que van a incidir o que van a ser, en este caso, y como yo lo quiero plantear aquí, ser una oportunidad para repensar la educación física. Aquí también hay una crítica importante a la folclorización de las expresiones motrices ancestrales, porque entonces, bueno, en los años recientes se ha visto la importancia de dialogar con las comunidades y de llevar esto a los currículos y al contexto educativo, pero no se viene haciendo de la mejor manera, porque esas prácticas se empiezan a reducir a espectáculos folclorizados. Entonces, sí, se llevan los niños, se ponen su atuendo típico, se disfrazan, se maquillan y van y se presentan en la escuela. Entonces, las nuevas generaciones que están aprendiendo sobre la forma, sobre el movimiento en sí, pero de una forma vacía e intrascendente, porque no están aprendiendo sobre toda la connotación simbólica, ritual, espiritual que tiene la práctica.
Entonces yo acá abajo les pongo, ojo con la semana cultural, porque entonces en las semanas culturales de las instituciones educativas hacemos festivales gastronómicos, hacemos muestras de danzas, de juegos ancestrales, pero sacados de todo contexto, sin todo el proceso de acompañamiento de los mayores indígenas, de las autoridades tradicionales y de los mayores indígenas, Profe, que deben ir indicando cómo se desarrollan estas prácticas. ¿Sí, profe, te Paula? quedan 5 minutos. 5 o 10. 5, profe. Aclárame. Ok, voy avanzando entonces más rápido. 6 minutos, 6 minutos exactamente. Bueno, la educación propia guayú está basada en la oralidad, pero no es una oralidad estática, no es una oralidad en la que se cuenta el relato simplemente. Esta es una oralidad en la que hay movimiento, en la que hay práctica, en la que el niño, a partir de su interés y no del disciplinamiento, está viviendo una experiencia. Está viviendo una experiencia, aquí lo digo, prima más la práctica que la teoría, y en eso tenemos mucho en común con la educación física, ¿no? Es una educación diferenciada según el género y la edad. No todos los juegos o las prácticas son para niños, no todos los juegos y prácticas son para niñas, y también hay que entender eso. Se da, bueno, con la tutoría de mayores y pares. Esa educación ocurre en el contexto de actividades sociales cotidianas y productivas. Y se sustenta en valores y principios que rigen la vida familiar y social. Principios pues como la reciprocidad y en fin. Las expresiones motrices guayú las hemos, pues las clasifico así, pero puede no ser esta la única manera de hacerlo, como competencias. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas como el tiro con arco y flecha, el lanzamiento de cardón, un tiro con onda, lanzamiento de piedra, lucha, trompo, carreras de caballos. Hay otros juegos que son, digamos, actividades que no implican la competencia, sino que las hacen los niños en su tiempo libre, como las figuras de barro, como la guayunquerra, el tejer, el hilo, los carritos de cardón, el toco y la flauta. Si ustedes ven, aquí se incluye todo ese tema musical, porque digamos que a la hora de analizar las prácticas en el contexto guayú, no son universos separados, como sí de pronto lo son en nuestro medio. Y por eso se consideran algunas artes, y sobre todo muy importante la yongna, que es la danza tradicional, porque es una práctica en la que la mujer guayú pues tiene mucha relevancia, y pues hay toda una serie de elementos importantes en lo motriz también. Aquí hay un planteamiento importante, y es que el juego en el contexto guayú no solamente tiene un sentido de competencia como lo puede tener en nuestro medio. El juego también se juega para el prestigio, para demostrar estatus social, para aprender haciendo y aprender sintiendo, para ocupar el territorio, para armonizar prácticas ceremoniales, para recrear relatos sagrados, es decir, para recordar la historia, que algunos llaman mitos y otros, como el profesor Rafael Mercado, llaman historias sagradas, y esa, digamos, interacción con los seres cosmogónicos, para resolver conflictos, para marcar un rito de paso cuando la niña pasa de ser niña a ser mujer, por ejemplo, o para armonizar las actividades productivas, para que salga bien una cosecha, para que caiga la lluvia y fertilice la tierra. Entonces, jugar no es solamente un juego en este contexto. Aquí hay unos pequeños ejemplos en los que no me voy a detener, pero lo que quiero mostrar con esto es que en los relatos, en toda esa riqueza del pensamiento guayú, hay una cantidad de figuras, de narrativas que nos muestran que el cuerpo no es un cuerpo solo, ¿no? Que es un cuerpo en relación con el cosmos. Tenemos, por ejemplo, relatos del escritor guayú Ramón Paz y Puana, con los que fácilmente nosotros podríamos enseñar las partes del cuerpo, y en este caso también su relación con las partes de la planta, porque él hace esas analogías a través de ese pensamiento metafórico, o relatos como el ciclo del día y su analogía con el ciclo de la vida.
que también el escritor Ramón Paz y Poana planteó y de lo que está lleno la tradición oral. Bueno, todo esto y para concluir que es necesario transitar hacia una educación física intercultural, una educación física desde y para la diversidad cultural que genere espacios de diálogo interepistémico, diálogo intercultural y que permita al tejer una nueva relación cultura-cuerpo y educación anclada en la espiritualidad, en la ontología de los pueblos indígenas y que esté basada en la historicidad propia y en la cosmovisión. También destacando pues que es importante trascender ese paradigma tradicional de la educación física deportivista y descontextualizada para dirigirnos hacia nuevas formas propias de enseñar y de aprender que se constituyen en prácticas ancestrales para la armonía y el equilibrio, como lo han planteado los pueblos indígenas en sus procesos de negociación y de construcción con el gobierno colombiano. Ellos han dicho, no nos gusta que hablemos de deporte, no queremos solamente que se hable de juegos, queremos que se hable en general de prácticas para la armonía y el equilibrio, porque eso es lo que son para nosotros. Con esto pues cierro diciendo que este tejido y esta construcción es importante, como les decía al principio, no solo para un contexto etnoeducativo, no solo para escuelas indígenas. Creo que la interculturalidad y el repensar esa relación cultura-cuerpo-educación es importante en toda la educación física y que es lo que finalmente también puede llevarnos a una educación física más humanista, más solidaria, más centrada, digamos, en los valores y en los principios que una sociedad quiere forjar en su infancia y en su juventud. Bueno, hasta aquí termino porque no me quiero alargar más. Ya creo que el tiempo no me da. Pero bueno, espero que a partir de estos planteamientos se generen reflexiones interesantes y que podamos seguir construyendo y pensando la educación física desde estas otras orillas.